Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos? Ya prácticamente a casi nada de salida de esta semana. Bueno, te cuento que estoy ahora grabando en mi oficina, aquí en Centro Quantum, y como tiene los techos muy altos, me imagino que la acústica cambia, pero bueno, pues yo feliz de compartir contigo y sobre todo con lo que estés haciendo. Y siempre recordándote que me encanta saber qué pasa del otro lado de este audio, en dónde vas, cómo te van cayendo los temas. ¿Por qué, corazones? Porque eso me ayuda mucho a mí a poder ir nutriendo de la información necesaria para estos tiempos. Estamos hablando, si te fijas, de todo lo que tiene que ver con la estructuración de una mente. Y más allá de que esto sea exclusivamente para quienes tienen hijos en formación, bebés, niños o adolescentes, la invitación, mis queridos compañeros, es para que ustedes revisen su propia programación. Ustedes revisen en qué etapa o en qué momento, vamos a decir, ciertos elementos de lo que voy a comentarte el día de hoy y estuvo en el podcast del día de ayer, sientes que te hicieron falta para que entonces ahora es cuando puedas poner soluciones prácticas, soluciones que te ayuden a estructurar un proceso mental que te ayude para sobrellevar este mundo que pues lo tenemos que ver como es, un mundo dual. Los que vivimos en esta parte del mundo, pues es un mundo latino, un mundo, en nuestro caso, mexicano, con ciertas realidades que si bien no nos gustan, son perfectamente posibles de modificar si todos cambiamos nuestra estructura mental. ¿Por qué? Porque el mundo es la representación, corazones, de nuestra conciencia. Entonces, si las leyes herméticas nos han recordado que todo es mente y que todo comienza con un pensamiento, una creencia, una idea, entonces hay que comenzar a estructurar una nueva forma de ver el mundo. Pero no lo vamos a ver si solamente nos quedamos con el andamiaje, con la arquitectura cerebral, que muchas veces viene copiada de muchas generaciones, ¿verdad? Se copia por neurona espejo, eso está más que demostrado. Entonces, esta es la invitación, mis queridos y queridas compañeros, para que nos podamos nosotros echar un clavado en que te revises estos periodos de silencio, de introspección tan gozosa que es cuando decimos pues el juego se juega adentro. Ve para adentro y empieza a revisarte qué te hace pensar así. ¿En qué momentos tú necesitaste alguna otra organización o explicación? ¿Qué te falta para que tú misma, que ya eres un adulto, tú mismo puedas ir a nutrirte, ir a leer, ir a organizar, a tomar alguna metodología que te ayude a ir completando una estructura mental muchísimo más gozosa y funcional que te permita ahora sí crear felicidad, defenderte, tomar decisiones sabias para que tengas un cuerpo sano, unos vínculos mucho más sólidos, no importa en la cantidad, pero sí en la calidad, y que de esa manera tu vida vaya siendo dentro de lo que es 3D dual, la Matrix, dentro de lo que es la vida para todos como es, encuentres estos espacios en donde tu alma pueda encontrar
el objetivo de haber llegado a este lugar como es. Pero todo parte de la mente. Y entonces el día de hoy te voy a ir dejando más ideas y otros conceptos para que te pueda ayudar a ese tipo de exploración. Y bueno, pues ya si tenemos aquí generaciones que vienen abajo de ti y se vean beneficiadas de este proceso y movimiento tuyo, pues yo soy la más feliz del mundo. Siempre les digo a mis compañeros que entran a Escuela para Padres cada año, ya estamos con las fechas del 2026, que son en domingos de mayo, para que le echen un grito a Deya o a Dafne, acá por la página de centroquantum.com o por el Instagram o WhatsApp, ya sabes que hay varias redes. Siempre que empiezo Escuela para Padres les digo que yo no trabajo para ellos, yo trabajo para sus hijos, porque los beneficiados van a ser ellos, ¿no? En realidad ellos son a los que yo sirvo con cualquier cosa que podamos estructurar, crear, mover, generar protocolos o lo que sea. Bueno, corazones, tienes que entender, y esta es la invitación primero, para que te revises tú como niña, tú como niño, con la historia como fue, porque no la podemos cambiar, pero sí la podemos reorganizar, sí la podemos reprogramar. Entonces, la invitación es para que revises y entiendas que una mente infantil no aprende a pensar nomás de la nada, sino pues tiene un montón de redes neuronales, tiene muchísimos cuadernos en blanco que van a empezar a llenarse. Esa mente va a aprender a pensar cuando alguien le responde, cuando alguien le mira, cuando alguien le escucha, cuando alguien le devuelve el gesto, cuando alguien le demuestra amor, presencia, o cuando alguien le devuelve hostilidad, cuando alguien le pone nombre a lo que esa mente nueva siente. Y cuando tú te tienes que revisar qué nombre le pusieron cuando tengo emociones, pues según sea tu caso, ¿verdad? Aguántate como yo, es que tu hermano no se queja, es que eres tonto, es que no eres de mi gusto, no eres lo que yo quiero. Es decir, todos esos mensajes a través de gestos, miradas e inclusive palabras le van poniendo nombre a lo que siente esa mente infantil y le va mostrando poco a poco que el mundo, pues si hay cierta orientación y explicaciones, pues el niño va entendiendo, o esta mente nueva va entendiendo que el mundo no es solamente una masa confusa, sino que es una realidad que puede ser descrita, que puede ser ordenada, que puede ser comprendida y que puede ser vivida. Últimamente y más que nunca, como nunca, yo puedo decirte, este año, como nunca, y también tiene que ver mucho que es un año de naturaleza 1 de 10, bueno, es un momento de grandes cambios, tránsitos y el movimiento de las líneas del tren, de las líneas del tiempo. Pero más que nunca este año me he encontrado mucha gente que evidentemente ya no entiende la comprensión del mundo y de la realidad, no lo comprende, no lo puede describir, le resulta confuso el mundo y entonces ya no quiere vivirlo. Pero es una parte, vamos a decir, hasta cierto sentido de no pertenencia al mundo, es una parte lógica dentro de la programación que recibimos y que debemos de corregir, hacia que el alma ahora sí sea el que maneje el carro, ¿verdad? Porque si la maneja el pasado y el inconsciente colectivo, pues por eso estamos así y por eso estoy grabando esto. Entonces, por eso, corazones, el lenguaje no es nomás un adorno del pensamiento, es una de las condiciones básicas del pensamiento, que tú consigas densificar en palabras, bajarlo de una masa confusa emocional, mental, de experiencias y lo codifiques en un lenguaje que ya te enseñaron o que te van enseñando. Y aquí viene una cosa muy importante de la programación mental, fíjate. ¿Por qué? Porque el lenguaje te ayuda y es una de las condiciones que necesita una mente nueva cuando va creciendo en un entorno, imagínate tú, en donde no sabe cómo se nombran las cosas. Y a veces esas cosas son nombradas
con una negativa, con un gesto, con un rechazo, con un no, eso no hagas, eso no se habla, pero que no tiene palabra, simplemente tiene una cara o un manazo o un empujón físico, o sea, tiene una expresión que se queda apelotada, una masa confusa y no tiene lenguaje. Entonces, fíjate, cuando un niño crece en un entorno donde casi nadie conversa de verdad, una cosa es decir muchas cosas y otra cosa es conversar lo que uno siente, lo que pasa, con verdad, sin secretismos. Cuando alguien no conversa de verdad con él, en donde no se le narran las cosas, donde no se le explican, donde no se le pregunta, donde no se le devuelve la palabra. Entonces su vida interior no es que quede vacía, pero sí está quedando pobre. Pobre en explicaciones, pobre en salidas, pobre en fugas de energía. O sea, no puede fugarlo, no puede despojarse de esa presión energética o emocional, de esas dudas, de esas inquietudes, de esas situaciones en donde simplemente de repente ese niño falló. Entonces ahora va a aprender a generarse culpa. No sabe ni por qué, ¿verdad? Entonces, ese mundo interior se va quedando muy pobre porque no tiene recursos y se va quedando una mente y un lenguaje muy corto, y entonces el único recurso que queda de supervivencia es, ¿qué crees? La impulsividad, la reactividad. O sea, nos vamos quedando neuronalmente pues como animalitos, ¿verdad? Con pocos elementos, solamente ataque, huida. Harvard resume esta situación con un término que en inglés se llama serve and return. Es este intercambio, vamos a decir que debe de haber un intercambio responsivo entre el niño, la mente en blanco, y el cuidador. Entonces, este intercambio, serve and return, va ayudando a construir la arquitectura cerebral y sostiene el desarrollo temprano del lenguaje, desde luego de las habilidades sociales, de la interacción con el mundo, y después van a servir como base para que el sujeto pueda tener capacidades cognitivas más complejas. Mira, yo he visto personas dentro de mis alumnos o gente de mis acompañados que en realidad piensan que son tontos, o sea, que no entienden, pero no, todos somos mentes brillantes. Simplemente falta incrementar un poco más del lenguaje y con ese lenguaje la seguridad personal de poderte interactuar el mensaje que te quiero dar. Y de esa manera entonces la persona va consiguiendo más seguridad personal, pero ese andamiaje neuronal no se consiguió en su infancia, en su estructura mental. ¿Te fijas? Que yo lo que quiero es que tú te revises y comprendas mucho más tu mente, tu estructura mental, desde dónde actúas, desde dónde es preferible a veces solamente huir. O no puedo decir lo que siento, entonces a taponar la boca, ¿verdad? Con cigarro, con alcohol, adicción, que es no decir, o con comida, o con lo que sea. Estas conductas que por más que tú te quieres desprender de ellas, autoataques en muchas formas, ¿no? Castigos hacia el cuerpo, como morderse las uñas, tragarse, tronarse los dedos, arrancarse la piel de las cutículas, todo eso es autoataque, es un estado de castigo al cuerpo, con esta sensación de si no merezco ser amado, entonces castigo el cuerpo, pero sí quiero que me abracen, ¿no? Entonces se van entrelazando, te fijas, muchas maneras de vincularnos con el mundo. Por eso, corazones, es que yo te invito a que primero que nada observes y te comprendas, y desde luego comprendas también las estructuras mentales de tus formadores, tus padres, tus abuelos, tu entorno. Y si pasabas mucho tiempo viendo la tele, o ahora los niños, ¿quiénes son sus formadores? ¿Quiénes son sus estructuradores de una arquitectura neuronal? Pues el YouTube, el iPad y cualquier cantidad de cosas que le marcan una ausencia y de presencia humana,
pero una fuerte presencia de algoritmos y de estímulos emocionales y reactivos, y por eso pues cada vez hay más niños con mucha intolerancia a la frustración. Pero voy a seguir, fíjate, o sea, antes de aprender a razonar bien, la mente aprende, antes que nada aprendió, a ver si el mundo merece ser atendido y si vale la pena que yo lo ponga en palabras. Que es un poco lo que te decía ayer de, ¿vale la pena que yo me involucre en esto? O simplemente lo evado, lo edito, lo ignoro y pues no está. No significa que no ejerza presión en mí, sino cada vez que esa presión yo la vea presente en un jefe, en un vecino, en un hijo, en una pareja, yo huyo para evitarla, no la voy a resolver. Eso se decidió antes de aprender a razonar bien. No vamos a romantizar realmente si la crianza de una mente en blanco, o vamos a decir que somatizaste una mente en blanco que fue escrita con otras cosas en tu mente, que la somatizaste desde la crianza. No vamos a romantizar que te hizo falta y que se necesitaban hablar mucho o de todo, ¿no? Para formar una mente o una mente lúcida. Realmente el tema es realmente entender que si no hubo un lenguaje rico, esto pasa con el entender que la infancia es un momento, y sobre todo los bebés, es un momento rico, nutrido de información, o sea, está entrando todo porque pues no se sabe nada. Yo no sé nada del mundo, es más, un bebé no sabe lo que es el día y la noche, no lo conocen, ignora, estaba viviendo en la panza de su mamá y todo el tiempo era el mismo clima. Por eso es que marcar las noches y marcar los días con los buenos días, con hay luz, con las buenas noches, hay poca luz, hay lamparitas, hay silencio para invitar al cerebro al sueño, son cosas primarias, ¿verdad? Pero si los formadores tienen estructuras de hasta, yo he visto dentro de mi familia desafortunadamente que bañaban a un bebé recién nacido a la 1 de la mañana. ¿Por qué? Porque obviamente sus estructuras mentales tampoco tenían un timing, entonces pues va a generar en muy tempranas edades que esos niños pues se acostumbren a hacer ciertas cosas o ritmos y rutinas, como ya hemos explicado otras veces, que interfieren inclusive el funcionamiento orgánico de sus hormonas, de su ciclo circadiano, ¿verdad? Bueno, pero ya me fui a otros rollos. Es decir, corazones, no se trata solamente de hablar mucho o de que se explique todo. Se trata de que se pueda realmente desvelar todas esas controversias, ¿no? Esas pláticas, esos momentos álgidos, esos puntos o focos en donde sucedió algo, en donde cometí un error, en donde yo necesitaba más información, cuando éramos pequeños, ¿no? Cuando vimos algo en la calle que nos llama la atención y que el niño pues naturalmente señala con el dedo, ¿verdad? Señala con el dedo, porque esto es muy normal de los niños, ¿no? Por ejemplo, con alguien que tenga un color de piel diferente, no tiene que ver nada con racismo, al niño le llama la atención ver a alguien distinto, ver a un discapacitado, ver quizá a una persona que se ve diferente, es muy normal que le surjan las preguntas, y cuando no pudimos desvelar esas inquietudes, esos momentos, digamos, picos, álgidos, ¿no? Cuando están aprendiendo a hacer pipí sin pañal, es tremendo esa etapa del despañal, porque es donde se infunde la herida de humillación, que va a los órganos reproductores, va a la zona genital. Es importante que cuando no pudimos desvelar realmente, organizar en esa mente, ¿verdad? Sin marcar que eres tonto, eres sucio, eres cochina, eres tan bonito tu vestido y tú mira cómo te ves. Es decir, cuando no se pudo organizar correctamente esa estructura, entonces el momento de comunicación se va volviendo muy pobre. Entonces, claro que es necesario en un momento de aprendizaje las controversias, que es lo que te comento. Hay situaciones, hay controversias, se muere alguien,
hay un perrito ahí lastimado que nadie atiende, es decir, hay controversias en la vida, distintas situaciones, y entonces ahí normalmente los formadores, si lo tienen todo atorado, pues sienten que no pueden y pues dejan a una mente en blanco también sin organizar. Entonces, es importante estas controversias compartidas con una presencia sólida. Hoy, si detectas todas estas cosas en ti, tienes que entender que si tienes la lucidez para entender este podcast y sobre todo en el nivel de lenguaje en el que se lanza, es importante que entiendas que la presencia sólida eres tú ahora en tu vida. Pero que si una mente en blanca, infantil, no tiene esa presencia sólida y ese convencimiento del rol. ¿Qué es convencimiento del rol? Pues yo sé que mi trabajo como padre o madre es este. Pero muchas veces los dejan a cuidados de abuelas, tías, entonces esta abuela o tía o hermana, lo que sea, no está convencida de su rol formativo. ¿Por qué? Porque yo te cuido a fuerzas. Te cuido para que no te mueras, para que vengan tus papás y te lleven, porque no eres mi trabajo, no eres mi responsabilidad, no eres mi departamento. Entonces, cuando no hay un convencimiento del rol formativo, es evidente que van a quedar muchísimas conversaciones o momentos controversiales en una laguna, un hueco, que posteriormente el sujeto, repetimos, al no haberse visto satisfecho el serve and return, este intercambio responsivo, pues van a quedar solamente en acciones impulsivas, reactivas, evasivas. Adicciones después, ¿verdad? De muchos tipos. Entonces, cuando no hay un convencimiento del rol y de lo que se está haciendo y de todas estas preguntas, ¿verdad?, que van a surgir en las mentes en blanco, es normal que tengan muchas preguntas porque pues apenas están dándole forma, codificando lo que ven. O sea, ven algo, ven una barda, pero no saben si es casa, edificio, escuela, iglesia, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Entonces tiene que venir un adulto sólido, convencido de su rol y de lo que se está haciendo, de decirle, pues eso es una casa. Pero no sé, pero cuando ya le agregamos eso es una casa y mejor que la que tienes tú, entonces ahí es donde empezamos a generar una estructura de creencias. Que eso ya es otro tema. Por ahí me puedo aventar, corazones. Otra serie, ¿verdad? Entonces, corazones, cuando no hay estas preguntas sin una respuesta real, sin una presencia verbal sostenida, con amplitud de lenguaje, en donde nos inviten a un control social también, pues vemos el mundo como vemos. Y va dejando a la mente, a esa arquitectura mental, con muchos menos instrumentos para organizar sus propias experiencias y después poder nutrirse de esas experiencias y después poder sobrepasar esas experiencias y después poder dejarlas ir, o sea, cerrar los duelos, dejar todo atrás y conseguir todo esto que te estoy narrando se llama madurez, ¿verdad? Vivo de las experiencias, las nutro, no me califico al respecto, las puedo sobrepasar, aprendo, las acepto, puedo dejarlo ir, cierro, voy a lo siguiente. Eso sería, vamos a decir, para lo que la mente en realidad fue diseñada, pero te fijas lo que es el control social de conservar grandes cantidades de masas ignorantes o con muy pocos referentes. Se está gestando mente con una arquitectura pobre, en donde cualquier historia, cualquier noticia, cualquier historia, cuento chino de, claro, se salió el murciélago y se cayó en una sopa y se lo comió alguien que se subió a un avión y contagió al mundo entero, y te la crees, porque no hay una profundidad, una estructura que te ayude a codificar el lenguaje desde otro lado. Es decir, corazones, el desarrollo intelectual, o sea, la capacidad de profundizar y de interactuar con los temas, está profundamente influido por la interacción que tenemos con otras personas desde la etapa infante, cuando tenemos la mente en blanco, y en la actualidad. O sea, esto tiene toda una fundamentación
científica y de neurociencia, en donde cómo todos los cerebros se conectan y los campos mórficos de Rupert Sheldrake, es decir, hay un sustento importante para entender que estás conectado al promedio de las 5 mentes con las que más convives. Por eso tu entorno, tus amistades, los lovers con el que de repente nomás porque me gusta, pero que ni hable y ya nomás con que nos echamos 2 vinos ya estuvo, están influyendo y conectando directamente en tu desarrollo intelectual. Entonces, yo te voy a dejar aquí un tip para cerrar el podcast del día de hoy, que es que entiendas la importancia de que organices tu mente a través del lenguaje y de la comunicación, porque si no lo pudieron hacer cuando estructuraste tu mente, es importante que lo hagas ahora. Por eso la escritura reflexiva, la lectura en voz alta, o sea, hay muchas formas en las que tú puedes ir incrementando palabras, lenguajes, ideas, códigos, en donde poco a poco tu sistema nervioso, que hablamos ayer, se vaya relajando. Eso es lo que hacemos los terapeutas, al menos los que nos interesa que el promedio de la humanidad use el cerebro para lo que es para crear pensamientos, crear ideas, crear mente. Y normalmente la programación social o el inconsciente colectivo que nos programa o la matriz nos hace repetir como pericos, nada más. Y la mente no es para vomitar otras mentes, es para estructurarse mentalmente. Entonces, si tú conectas con el lenguaje, abres otros planos de la conciencia y entonces puedes empezar a maravillosamente tener con otras personas mundos compartidos. Tú no sabes el valor que tiene eso, un mundo compartido, en donde no importa en cantidad, pero sí en calidad, el mensaje llega y es retribuido de una forma nutritiva, el serve and return del que hablaba Harvard. Entonces yo te invito con 2 vínculos muy importantes que son con los niños y con las parejas, la lectura compartida. Porque la lectura compartida mejora muchísimo el lenguaje y la comunicación en los niños, sobre todo. Es decir, el hecho de que, y sobre todo un niño que está aprendiendo a leer, ¿no? Ya sabes que los niños cuando aprendan a leer ven ahí el letrero del pollo bachoco y lo que quieras y van leyendo. Entonces que les pongas atención, que haya una retribución, que haya una corrección de a lo mejor de la dicción o de la acentuación de una manera súper noble sin marcar ningún error, pero también ponerlos a leer. ¡Ay, qué bueno que encontré aquí una revista en El Dentista de 1999, ¿verdad? De Leeres, vamos a ver el chisme que había en ese tiempo, léemelo. La lectura compartida es un estado de presencia y un estado de escucha activa. Pero sin duda, en el crecimiento, comunicación de la pareja, la lectura compartida de un tema, quizá a veces a lo mejor muy complejo o complicado, ayuda a que ambas mentes puedan organizar y dilucidar y desenvolver un poco más el mensaje, y que sí es muy importante en que sea lectura, que no nomás vean una peli y la estén ahí conectando, sirve, sin duda, sirve lo que quieras, pero cuando es en un acto de lectura, en ese silencio, en donde la voz del otro es escuchada y comentada después, en donde haya una nutrición, se va generando un mundo compartido, una estructura mental y que va generando vínculos. Y te recuerdo cuando antes viajábamos en carretera y no habían estos aparatos y no había música todo el tiempo, películas todo el tiempo, videos todo el tiempo. No, había unas pilas que se acababan y había tramos de carretera donde no te entraba más que el AM, el radio gallito, y si te iba bien, y había que esperar a ver qué se podía escuchar en el radio, y entonces era cuando se fortalecían en familia o los niños estas canciones, cantos o juegos que solamente se hacían de forma verbal y permitían que la mente y la imaginación creara un andamiaje de conversación y de canto. Eso es exactamente muy absolutamente nutritivo
para compartir momentos de estructura y que van creando vínculos. Así que espero que haya sido de interés para todos ustedes, corazones. Yo feliz de traer estos temas que me encanta ponerme a revisar qué es lo último que sale y traerlo a nuestro foro. Y bueno, corazones, nos está yendo abril, que nos trae un cambio, prácticamente ya está empezando el año ahorita, el año U10, y pues nos está trayendo un cambio de visión, de paradigma, etcétera. Yo estoy muy contenta y muy feliz de tenerte aquí. Y bueno, corazones, ¿qué te parece que mañana en el podcast les tengo sorpresas porque tengo invitados? Y aquí les contamos el chisme de mañana. Te dejo un abrazo grande. Bye, bye. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.